Buenos días, buenas tardes. Yo soy Ángel Michel Santiago Morgan y vengo a presentar con mi equipo el tema de tipos de máquinas y herramientas por arranque de viruta. Bueno, mi equipo está conformado por Moisés Ambrosio Lorenzo, Miguel Alberto Toledo Gómez, Ángel Hernández Valdivieso, Diego Armando Sánchez Sánchez. Bueno, ¿qué es el mecanizado por arranque de viruta? Bueno, el mecanizado por arranque de viruta es un proceso mecanizado que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente, normalmente por función, forja, laminación o por polvo metalúrgico. El nombre de esta técnica se debe a que el material es arrancado o cortado con una herramienta, dando lugar a un desperdicio o viruta. La herramienta consta generalmente de uno o varios filos o cuchillas que separan la viruta de la pieza en cada pasada. Bueno, los procesos de mecanizado por arranque de viruta serían los siguientes: desbaste, acabado y rectificado o superacabado. Bueno, el desbaste es la eliminación de mucho material con poca precisión. Es un proceso intermedio que se utiliza para acercarse a las dimensiones finales de la pieza en un corto periodo de tiempo. Requiere alta velocidad de avance y de corte. El acabado se refiere a la eliminación de poco material con mucha precisión. El proceso final, cuyo objetivo es de dar el acabado superficial que se requiere a las distintas superficies de la pieza. Bueno, se utiliza pensando en tener una superficie con poca rugosidad, velocidad de avance baja y velocidades de corte altas. Y por último, el rectificado o superacabado. Se utiliza para un buen acabado superficial y medidas muy precisas. Las velocidades tanto de corte como de avances son muy altas, desprendiendo partículas por abrasión. Bueno, ahora seguirían mis compañeros presentando los tipos de mecanizado por arranque de bruta, que entre ellos sería el cerrado, limado, taladrado, roscado, torneado, fresado, brochado y mortajado. Bueno, mi nombre es Ángel Hernández Valdivieso. Mi tema a exponer es el mecanizado por cerrado. ¿Qué es el mecanizado por cerrado? El cerrado es una técnica de mecanizado que puede ser un proceso manual o realizado mediante una máquina de herramienta, que consiste en deslizar una hoja de sierra hacia arriba, hacia adelante y hacia abajo para realizar un corte en el material. Teniendo en cuenta que la maquinabilidad de la pieza, los materiales más que utilizamos con esta técnica de fabricación son los metales, los plásticos y sus compuestos y compuestos cerámicos. Pues el otro tema sería mecanizado por limado, que el mecanizado por limado es un proceso manual, la forma más antigua de sacar la viruta. Consiste en deslizar repetidamente una lima para desbastar el material. Tiene, po tiene poca capacidad de arranque y se utiliza para ajustar algunos materiales, por lo que se precisa de una mano de obra bastante especializada. Existen diferentes tipos de limas. Dependiendo del tamaño de los dientes y de la sección de la lima, uno de estos son tres, voy a pronunciar tres, que una sería la lima redonda, que se utiliza para ajustar o pulir agujeros redondos o espaciosos, limas triangulares, útiles para ajustar ángulos entrantes e inferiores a 90 grados, y limas cuadradas. Se emplean para mecanizar chaveteros o agujeros cuadrados. Eso sería todo de mi parte. Bueno, yo soy Diego Armando Sánchez Sánchez. Les presentaré el tema de mecanizado por taladrado. ¿Qué es el mecanizado por taladrado? Es la operación consistente en realizar agujeros circulares en una pieza. Para ello se monta en la máquina de taladrar una herramienta llamada broca.
que gira para penetrar, eliminando virutas del material que se requiere taladrar. Algunos tipos de taladros existentes o más conocidos serían los taladros de mano, el taladro de sobremesa, el taladro de columna y el taladro radial. Ahora seguiríamos con el tema de mecanizado por roscado. ¿Qué es el roscado? Consiste en girar una herramienta de corte introduciéndola en un agujero previo conocida como macho o girándolo en torno a una varilla también conocida como terraja, sirviéndose en un utensilio para girarlas con facilidad llamada volvedor. El roscado puede realizarse manualmente o con máquina de herramienta. Si se hace manualmente, podremos realizar una rosca dentro de un agujero, también conocida como rosca hembra, para lo que utilizaremos una herramienta llamada macho roscar. Para realizar una rosca exterior o rosca macho, se utiliza una herramienta llamada terraja. También puede roscarse en máquinas como taladros o fresadoras o en máquinas especialmente adaptadas a la realización de roscas, o también llamadas roscadoras, acoplando la herramienta de corte a dicha máquina. Muy buenas tardes. A mí me tocó hablar acerca de qué es el mecanizado por torneado. Bueno, pues es un procedimiento para crear superficies de revolución por arranque de viruta. Llamamos superficies de revolución a aquellas en las que si hacemos un corte por un plano perpendicular a su eje, cuya sección es circular, la máquina pues, que se utiliza para el torneado se denomina como torno. En esta máquina, la pieza tiene un movimiento circular o rotatorio y la herramienta lineal. El tipo de piezas que podemos realizar combinando estos tres movimientos principales es muy variado en función del diámetro, la longitud, la complejidad de las formas a mecanizar, entre otros puntos. Ahora, en esta máquina la pieza tiene un movimiento circular o rotatorio y la herramienta lineal. La pieza a mecanizar va amarrada mediante un sistema de fijaciones, tales como por ejemplo está el plato de garras, la pinza, el plato liso, entre otros. Y tiene movimiento rotatorio y la herramienta de corte que va fijada a un soporte o torreta y se desplaza en las dos direcciones indicadas para proceder al arranque del material. Ahora, además de este movimiento de los ejes del torno que puede ser totalmente manual o incluso puede ser semiautomático, dependiendo de cómo se emplee. O pueden estar gobernados por un sistema de control numérico. Ahora, siguiendo estos pasos, pues existen diferentes tipos de torno que pues a su vez pueden ir provistos de diferentes accesorios. Y los tipos de torno más frecuentes son los siguientes, como por ejemplo sería el torno paralelo o torno horizontal, el torno frontal o más también conocido como torno al aire, que pues este se emplea para la fabricación de piezas cortas y de gran diámetro. También está el torno vertical, donde su eje principal es vertical respecto al suelo y se usa para la fabricación de piezas pesadas. Pasando ahora al torno de empleados en la industria del decoletaje como un multiusillos para la realización de varias piezas a la vez. Ahora, pasando así al tema del mecanizado por fresada. Como primer punto, ¿qué es el fresado? Bueno, es un procedimiento consistente en el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos, dependiendo del mecanizado. Ahora, el corte se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o que incluso de la pieza a trabajar. Depende del diseño de la máquina
que se desplace sea la herramienta, la mesa o que combine el desplazamiento de ambos. Ahora, este desplazamiento se realiza en cualquier dirección de los tres ejes posibles en los que se puede desplazar la mesa a la que va fijada, la pieza que se mecaniza. Ahora, la máquina que se utiliza se llama fresadora, que pues habitualmente cuenta con múltiples opciones y variantes. Al disponer de un movimiento más, las piezas que se realizan en fresada son mucho más variadas y pueden tener o ser mayor de complejidad respecto a las del torno. Una fresada es, por tanto, una máquina dotada de una herramienta de corte fijada al cabezal y puede ser provista de movimientos lineales en tres direcciones, como por ejemplo X, Y o Z. Ahora, las piezas va fijada a la mesa por el procedimiento de la fijación que se elija y el desplazamiento en estas tres direcciones es lo que se denomina los ejes de la máquina. De ahí el nombre que se le otorgó de la fresada de tres ejes. Cuando una fresada de control numérico dispone de cambios automáticos de herramientas, se llama como centro de mecanizado. Ahora, las fresadas pues se pueden clasificar en diferentes formas, tales como según la configuración de diferentes partes móviles, según su número de ejes, según la orientación del cabezal principal, donde va fijada la herramienta de corte, básicamente. Dependiendo de las configuraciones de sus partes móviles, hablaríamos de fresada de mesa fija y columna móvil, de, de bancada fija y mesa móvil, fresadora, puente o pórtico, entre otros. Esto es dependiendo del número de ejes. Opcionalmente pueden tener entre 4, 5 o en casos muy especiales más ejes, donde pues normalmente los ejes adicionales son ejes rotativos, en función de que dicho eje rote respecto al eje X, Y o Z. Y pues a este tipo de eje se le denomine como A, B o C. O bien, entre otras opciones, está la opción que aparezca en U, V y W. Aunque esto va dependiendo de la orientación del cabezal principal, donde tendríamos una fresada vertical u horizontal. Y otros tipos de fresadas, donde vendría la fresada de puente, la fresadora vertical y la fresadora horizontal. Y este sería todo por mi tema. Gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Alberto Toledo Gómez y a mí me tocó el tema de mecanizado aprovechado. ¿Qué es el brochado? El brochado consiste en pasar una herramienta rectilínea de filos múltiples llamada brocha sobre la superficie a tallar en la pieza, ya sea exterior o interior, para darle una forma determinada. El brochado se realiza normalmente de una sola pasada mediante avance continuo de la brocha y la cual retrocede a su punto de partida después de completar su recorrido. La brocha trabaja por arranque progresivo de material mediante escalonamiento racional de los dientes, determinado por la forma cónica de la herramienta. La forma de la herramienta permite obtener formas que por otro procedimiento serían muy costosas o imposibles. Mediante corte de set lo produce y abrocha al avanzar mientras la pieza está fija y a profundidad de pasada y a proporción a la propia herramienta. El otro tema que me tocó es mecanizado por amortajado. La amortajada, también llamada limadora vertical, es una máquina cuya herramienta dotada de movimientos rectilíneos y alternativo vertical arranca la viruta al moverse sobre las piezas fijas sobre la mesa de la máquina. Las amortajadoras y en general todas las máquinas herramientas de movimiento alternativo tienen por rendimiento. También cabría añadir que los trabajos
propios de la amortijadora pueden realizar limpiezas pequeñas en otras máquinas como la fresadora y debido a ello esta máquina no ha adquirido el desarrollo y perfección de la mayoría de las máquinas y herramientas. Las amortijadoras se crearon principalmente para la ejecución de ranuras, generalmente chaveteos, en poleas, volantes, etcétera, pero también se emplean para cont- contornear matrices, levas, placas, para tallar engranes, etcétera. Soy Brian Gadiel Vicente Orozco y les voy a platicar sobre cuáles son las herramientas de arranque de viruta. Las principales herramientas para el mecanizado de arranque de viruta es el taladro y las limas. Uno de los tipos de mecanizado por arranque de viruta es el taladro, el cual se complementa por otra herramienta llamada broca, sobre la cual se monta el taladro. Esta nos sirve para hacer agujeros principalmente circulares en las piezas. Algunos de los tipos de taladros que se pueden mencionar es el taladro de mano, el taladro de sobremesa, el de columna y el radial. Ahora, siguiendo con las limas. La lima, esta se considera una de las técnicas más antiguas de mecanizado por arranque de viruta. Es un proceso manual, el que suele aplicarse en las etapas de ajustes, por lo que es realizado por profesionales con mayor experiencia y habilidad en los talleres. Las limas varían, depende del tamaño de los dientes y de las dimensiones de las mismas. Depende del acabado que se requiera. Ahora, materiales para el desarrollo por arranque de viruta. Entre los materiales más comunes utilizados en los diferentes procesos de mecanizados por arranque de viruta podemos mencionar el acero, carbono, el cobre, el acero inoxidable, el aluminio, el zinc, y la tendencia generalmente es a pensar en metales. Sin embargo, también se recurren a otros materiales como la cerámica, el rilón, el polietileno, la madera y entre otros.